Muy bien, viernes 4 de marzo de 2022. Este es el podcast constituyente del Líbero para ustedes con Marcela Cubillos y Germán Concha como cada día viernes, analizando lo que fue la semana en la convención y haciendo doble clic, profundizando en algunos de los temas que han quedado. Como cada semana le pedimos a Marcela Cubillos que nos haga su balance de lo que fue esta semana ahí en la convención, que ella lo vive desde dentro. Marcela, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Mira, esta semana tuvimos plenos para votar informes de reemplazo en sistemas de justicia y tuvimos también pleno ayer para aprobar el primer informe, o sea, para votar el primer informe en materia de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. En el de justicia ya se aprobaron y están en la Constitución ya, o sea, ya en particular y con 2/3, o sea, están en la propuesta de Constitución normas como que la jurisdicción se ejerce en nombre de los pueblos, se ejerce por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas, sistemas jurídicos paralelos para los indígenas y para el resto de los chilenos no indígenas que coexisten en un plano de igualdad, que las sentencias ya tengan que estar redactadas en un lenguaje inclusivo, y se agrega incluso que ya no solo tengan que los jueces fallar con la perspectiva de género que se había ya aprobado antes, sino que ahora además incorporando también todas las consideraciones a los pueblos originarios, o sea, siguen pauteándose a los jueces en esa materia. Se dice que cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, etc. Yo diría que aquí lo más grave, y uno lo ve al final, ¿no es cierto? El abrazo de la Machi Linconado con Marco Barraza lo dice todo, cuando se aprueba esta justicia paralela indígena. Y la verdad que a diferencia de otros países, sin límites claros ni sin exclusiones claros a otras cosas, y con un eslogan que a uno le llama la atención, ¿no es cierto? Ellos hablan de que están descolonizando el Poder Judicial. Uno se pregunta, ¿cuándo era ese el problema en Chile? O sea, ¿cuándo inventaron esto? Que había que descolonizar el Poder Judicial. Bueno, y ayer, en materia de la Comisión de Medio Ambiente, claro, se rechazaron muchísimos artículos, pero no es que el Pleno haya moderado algo. O sea, aquí también tenemos que cuidar mucho el lenguaje. Lo que ayer se hizo fue frenar un suicidio de la convención, si es que aprobaban un delirio como lo que venía en ese informe. O sea, no podemos interpretar que es moderación que se rechacen cosas como las que se rechazaron. O sea, nadie sensato puede entender que lo que ayer se hizo fue moderar, porque la verdad que era un informe que era un delirio, que si se aprobaba era ya un suicidio definitivo de la convención. Bueno, Germán podría explicar ahí las normas principales que se aprueban, pero por poner un ejemplo, se rechaza una norma, este es un tipo de norma que se rechaza, que decía que el Estado reconoce la existencia de una relación sistémica e interdependiente entre todos los componentes y elementos de la naturaleza, incluido el ser humano. O sea, muchas gracias, o sea, por incorporarlo como uno más a toda esta cosmovisión. Entonces, la verdad, bueno, que lo que se rechaza son cosas bastante obvias. Aparte de los temas más importantes que me imagino se referirá Germán, de los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, ya se empiezan a ver también las primeras incoherencias entre las comisiones. Por ejemplo, en forma de Estado se aprobó, y es parte, ¿no es cierto?, una norma que transforma la consulta indígena en consentimiento. Se les exige el consentimiento en las materias que les afecta, ya no solamente consultarlo. Y ayer una pregunta similar es rechazada en el Pleno. O sea, tenemos que en un informe de comisión se aprueba una norma y esa misma norma en otro informe de comisión el Pleno vota distinto. O sea, se empiezan a producir estas primeras incoherencias que yo creo que van a ser parte de este paisaje de la propuesta que se haga, de terminar con una propuesta muy inconexa y muy incoherente. Y lo último que te diría yo, bueno, se aprueba también algo que es bien importante, o sea, se rechaza este consentimiento necesario de las comunidades o los pueblos indígenas, pero se aprueba en términos generales que hay participación popular incidente en todas las decisiones ambientales. Eso es una norma general que puede terminar frenando e impidiendo, en definitiva, y demorando cualquier proyecto de inversión, aun cuando cumpla todos los estándares en materia ambiental. Lo último es que tuvimos, entonces, aparte de estos plenos en sistemas de justicia y en medio ambiente,
la comisión, y que lo podemos hablar después, la Comisión de Sistema Político sigue avanzando en la votación de lo que tiene que ser la estructuración del régimen de gobierno y la forma de estructurar el poder legislativo. Eso yo creo que son los principales temas de la semana, Eduardo. Genial, muchas gracias, Marcela. Yo efectivamente estaba mirando que los titulares de los diarios hoy día plantean respecto de esta Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, en fin, que ayer se votaban 40 artículos, se rechazaron 34, solo se aprobaron 6, el 85% de los artículos no se aprobaron. Claro, y visto así, como tú decías, da la sensación de que, bueno, aquí efectivamente la mayor parte de esos artículos que tenían mucha controversia fueron dejados fuera, pero quedaron dentro, lo poco que quedó, quedaron cosas como, por ejemplo, el Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza, el Estado protegerá a los animales reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. Uno cuando cosas como esta, uno, no sé, pues las lee en un ambiente, sobre todo a más quizás nuevas generaciones, está perfecto, digamos, en total sentido, y de hecho ayer se aprobaron con bastante mayoría en la convención. ¿Cuál sería el problema, Germán, las personas que esto lo miran con menos entusiasmo, de garantizar y promover los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales, reconocer su sintiencia e individualidad? ¿Cuál sería el problema con eso, Germán? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, yo parto diciendo que lo miro con ningún entusiasmo, digamos, porque encuentro que la convención en esto no es que esté descolonizando, creo que lo que está haciendo es tres cosas que es con des también, empieza con des, que es desoccidentalizar Chile, porque lo que vino con la colonización, aunque se le olvide, es el orden occidental, es la manera occidental de vivir y de ver las cosas, y esa es la que están levantando. Está deshumanizando, porque está eliminando una lógica que tiene que ver con la centralidad del ser humano y lo está reemplazando por otras cosas que tienen algunas incluso un cierto aroma a animismo. O sea, estamos volviendo a ciertas lógicas de las cavernas, de que uno veía un rayo y creía que había una fuerza misteriosa manejada por alguien, digamos. Y en tercer lugar está desracionalizando, que es la idea muy moderna y que es lo que ha permitido construir la sociedad que tenemos y la manera en que vivimos, que tiene que ver con que la inteligencia humana es la que es capaz de ir trabajando para generar mejores condiciones de vida y que las cosas se explican racionalmente, no por lo que siento respecto de ellas, sino que por lo que mi entendimiento, mi capacidad de razonar, de dar argumentos sobre los problemas tiene. Ahora, yo te diría que en lo que se está planteando de los derechos de la naturaleza o equivalente hay al menos tres problemas gruesos. Uno, jurídico, antes incluso de cualquier discusión ya filosófica, incluso religiosa. Aquí imagino que las confesiones religiosas tendrán mucho que decir, pero yo no voy a hablar por ellas, voy a hablar por el tema jurídico. Lo primero, esto es una afectación de la dignidad humana, porque la característica desde Roma y desde antes, desde los clásicos, es que son titulares de derechos los que tienen dignidad humana. ¿Por qué? Porque para ser titular de derecho, diría un clásico, hay que tener inteligencia y voluntad, ese sería un romano, y un moderno diría hay que tener conciencia, porque esa es la capacidad de tener esta herramienta, porque hay que entender en qué consiste, en cómo se usan, etc. Quien no tiene esas capacidades, no tiene esa titularidad, podrá tener estatutos protectivos por el bien de esas personas. La protección del medio ambiente no se inventa ahora en esta norma constitucional, viene mucho antes, pero viene con una lógica distinta. Yo protejo el medio ambiente porque lo entiendo útil al ser humano, porque entiendo que el eje del sistema es el ser humano, y por lo tanto no entiendo como plaga, por ejemplo, como al ser humano. Yo entiendo que el ser humano es el que está para ser servido por el sistema, no es que le deba él una suerte de adoración al sistema. Por eso decía que hay algo que es como desracionalizar, que es devolver hacia creencias que son medio, insisto, medio animistas en esta lógica, obtienen un riesgo de eso. Primero, por lo tanto, un tema con la dignidad humana. Segundo, un tema muy fuerte respecto de la capacidad de desarrollo y de expansión de la libertad y de las condiciones de vida del ser humano. Si el ser humano altera su entorno porque es parte de su desarrollo, no quiero ofender, pero nosotros somos harto más creativos que un castor, y por lo tanto hacemos bastantes más cosas. O sea, los señores muy ecologistas que circulan por las veredas hoy día y creen que son dueños de ellas porque andan arriba de una bicicleta o de un scooter,
Sería bueno que se acordaran que la bicicleta y el scooter son máquinas creadas por la inteligencia humana a partir de cosas que hay que hacer en procesos que se hacen en fábrica y que, oh, sorpresa, contaminan al hacerlo. O sea, no son neutras en su producción. Y hay que acordarse que el ser humano vive en ciudades, y las ciudades suponen alterar el entorno, que el ser humano construye casas en la playa, y por muy ecológica que sea la casa, hay que hacer un hoyo en el suelo, aunque el arquitecto trate de que moleste lo menos posible, esas piedras, ese cemento, esa madera, no estaban naturalmente ahí. Alteramos, ¿para qué decir viajar? ¿Para qué decir moverse de un lugar a otro? Alterar, para llenar el canal de Panamá, nomás lo que significa para poder comunicarnos, etc. Y para no ahondar en una cantidad muy importante de ejemplos, la más importante, gracias a la cual estamos vivos, las vacunas. Si las vacunas, todo el proceso médico, toda la ciencia médica operando para salvar vidas humanas, ¿qué es lo que hace? Alterar la naturaleza. Si dejáramos que la naturaleza siguiera su curso sin hacer nada al respecto, estaríamos todos muertos de algo. ¿Por qué no nos morimos todos de algo? Porque la inteligencia humana es capaz de decir, ya, para esta enfermedad voy a usar esta alguna, y voy a matar un virus, voy a matar una bacteria, voy a alterar la naturaleza. Voy a intervenir en lo que hay alrededor para poder producir este efecto distinto, digamos. Entonces, tengo un freno a esa capacidad humana. Y por lo tanto, tercero, aquí estoy abriendo la puerta a este famoso decrecimiento, en el fondo, porque la única manera de cumplir con todas estas cosas es renunciar a todo esto. Entonces vamos a tener que empezar a pensar cuánta energía eléctrica menos queremos tener, y por lo tanto cuántos celulares menos, cuántos aparatos de vida diaria menos, qué vamos a hacer con las semillas modificadas, que son las que permiten que haya alimento suficiente para evitar más hambrunas que las que ya tenemos en la humanidad. Entonces, ¿cuánta gente se va a morir de hambre? Porque no vamos a tener capacidad para producir lo que esa gente necesita. En fin, hay que empezar a pensar en eso. Pero además, jurídicamente, un tema muy relevante. Yo digo, ya, supongamos que alguien me dijera, no, señor, usted está pensando mal, esto que han sacado varios convencionales ahora, que uno puede decir tontera en la Constitución, pero que la arregla después de una ley que no conoce. Yo encuentro rarísimo, como decir, mira, no, confía en mí, que después va a venir una ley que va a arreglar esto. ¿Cuál sería la razón para confiar después de la rareza, por no decir una palabra más fuerte, que me han propuesto y han aprobado? Mira la norma que aprobaron, esta cosa no se entiende, y en lo que se entiende es un desastre, y me dicen que la van a arreglar en la ley posterior, pero ya. Pero el gran problema de este tipo de normas es, ¿quién habla por la naturaleza? ¿Quién habla por los animales? Pues tú, por ejemplo, el otro día me contaba un amigo que había viajado en avión y que le había tocado a una persona que iba con un perro y estaba pidiendo una autorización especial para entrar en la cabina con el perro, porque el perro era su soporte emocional, porque esta persona tenía un problema médico y tenía un certificado médico, el perro la tenía que acompañar. Entonces, si tú te pones extremo a ella, ¿y quién le preguntó al perro? ¿Quién habla por el perro? Porque todo eso está hecho pensando en que los derechos son los derechos del humano y que entonces el animal está para servir al humano, lo acompaña, etcétera. Pero si nos ponemos estrictos y el derecho tiene que exigir razones y tiene que exigir pensar, entonces ustedes me dicen, no, el derecho tiene que garantizar que los animales vivan una vida libre de maltrato. Perfecto. ¿Quién define lo que es maltrato? Porque el maltrato lo hemos definido desde la perspectiva del ser humano. Pero el día de mañana alguien me podría decir que la relación amo-animal es una relación de esclavitud. Entonces estamos metidos en un enredo monumental, porque lo que estamos haciendo implícitamente es generar poder para unas pocas personas humanas que van a hablar en nombre del medio ambiente, de los recursos naturales, del equilibrio de no sé qué y de los animales. Y vamos a producir un desequilibrio que va a salir de los sistemas tradicionales, del equilibrio de poderes del Congreso, de la presidencia, etcétera, y se va a convertir en más grupos de interés que van a tener una sobrerepresentación y que se las vamos a estar garantizando en la Constitución. Marcela hablaba de los problemas en los proyectos de inversión. Esto afecta prácticamente todo. ¿Cómo utilizas el agua? Hay que pedirle permiso a quién. ¿Cómo utilizas el suelo? ¿Qué haces con la producción agrícola y la agropecuaria? No sé si se le olvidó que nosotros nos comemos animales, son parte de nuestra dieta, y nos comemos plantas, son parte de nuestra dieta. Entonces, y testeamos remedios en animales para no tener que testearlos en seres humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo salimos de ahí? Hacemos túneles. ¿A quién se le pide permiso? Oye, eso acorta una cantidad muy importante de... Ok, atravesamos el espacio aéreo para viajar. Vamos a viajar todos como Greta, que se demora 25 horas en ir a cualquier parte porque no puedo usar un avión, no puedo usar un barco, salvo que sea vela. Vamos a devolvernos. O sea, la idea es volver a la Edad Media. Esa es más o menos la lógica, ese es el ideal de crecimiento. Yo encuentro que esta es de las locuras, ya no una rareza, es de las locuras más grandes que tú puedes aprobar, y solo termino diciendo que si querías proteger la naturaleza, en términos razonables del rol que tiene para el ser humano, lo podías hacer perfectamente bien sin tener que desmontar el orden jurídico que ha desarrollado Occidente en más de 20 siglos, digamos, en bastante más. Sin tener que desarmar todo eso, era perfectamente posible. Clarísimo, Germán. Nos quedamos pensando en varios de esos ejemplos, en varias de esas imágenes. Hablando de salvar cosas, Marcela Cubillos, ¿por qué no nos explicas en qué consiste este intento por salvar el bicameralismo? Es decir, salvar un sistema que tenga Cámara de Diputados y Senado, que eso se vio que estaba al borde de la cornisa, y esta semana dio la sensación de que un entendimiento entre la derecha y la izquierda, para hablar muy en grueso, podía quizás rescatarlo. ¿Están así o no? Mira, para explicarlo completo, ¿no es cierto? La Comisión de Sistema Político ya había aprobado en términos general un Congreso unicameral que eliminaba el Senado, y lo aprobaron por un voto de diferencia. Nosotros teníamos plazo hasta, bueno, la semana pasada, no me acuerdo ya qué día, para presentar indicaciones a eso. Yo creo que aquí lo que estuvo bien la estrategia que nosotros hicimos, en el sentido de que asumíamos que iban a llegar ellos con algún tipo de acuerdo. Y por lo tanto, nosotros presentamos indicaciones, por así decirlo, escalonadas. El óptimo nuestro, que es revivir el Senado tal como lo conocemos, porque no entendemos por qué haya que eliminar una institución que ha sido tan relevante para la historia democrática y tan fundamental para limitar el poder político, ¿no es cierto? Entonces, el óptimo. Pero después dijimos, a ver, ya, si ellos no van a hablar de Senado, pero a lo mejor hablaran de alguna cámara territorial. Y generamos también indicaciones para que una cámara territorial pudiera tener las mismas o similares atribuciones que el Senado. Y así, después dijimos, bueno, ya, pero si hay un Congreso unicameral, ¿de qué manera mejoramos eso? O sea, que creo que es la forma en que tenemos que actuar adentro de la convención. O sea, haciendo todos los esfuerzos posibles adentro, lo que no implica que el resultado final te guste, ¿ah? Pero por lo menos tratar de ir corrigiendo la mayor parte de las aberraciones que se están produciendo. Y lo que pasó el lunes fue que efectivamente, como teníamos estas indicaciones, parte de quienes habían firmado este acuerdo era de toda la izquierda, o sea, desde el Partido Comunista, representante del pueblo originario, Frente Amplio, Independientes No Neutrales, Ex Concertación, etcétera, Partido Socialista. Bueno, lo que hicieron ahí fue decir, no, este acuerdo, dijeron algunos, son mínimos comunes y nosotros podemos ir enriqueciendo esto. Y aprobaron ciertas atribuciones que nosotros generábamos para una cámara territorial. Entonces, hoy día lo que tenemos, efectivamente eso logra revivir quizás la posibilidad de poder volver a tener un bicameral, pero estamos muy lejos de eso, porque aquí hay que sincerar el debate, porque ahora, también se aprobó una indicación que dice que se elimina la palabra unicameral que tenía antes el Congreso, pero claro, por otro lado, cuando tratas de entrar a las atribuciones más específicas, todavía genera mucha discusión. Ya estamos muy lejos de tener un bicameral. Hoy día lo que tenemos en teoría es, para algunos, un Congreso, una Cámara única, plurinacional, etc. Además, algunas atribuciones que hablan de asamblea territorial y otras que hablan de consejo territorial. Algunos te dicen, bueno, habrá que armonizar si va a ser Cámara o Consejo, pero yo creo que aquí, hasta que no termine el debate completo, vamos a poder decir efectivamente si hay bicameral, si esta Cámara o Consejo Territorial tiene atribuciones como para ser considerado de verdad un reemplazo del Senado solo con otro nombre, o es una organización o un consejo muy menor, como lo crearon al principio en este acuerdo. Pero lo yo que sí rescato, a ver, esto no es un acuerdo, hubo más bien convergencia, y yo creo que lo que hubo fue que indicaciones nuestras les permitieron a algunos de ese acuerdo de izquierda tratar de rectificar algo que fue tan criticado por sus propios partidos políticos y en general por todo el mundo político, que era la eliminación del Senado. Entonces, el que nosotros tuviéramos indicaciones que les permitiera moverse para tratar de fortalecer en algo este Consejo Territorial que ellos habían creado, les abrió esa posibilidad. Y veremos lo que pasa en el Pleno. Si todo esto hay que ver en el Pleno qué tiene apoyo, qué logra 2/3.
la eliminación del Senado o mantener una segunda Cámara. Y eso hoy día nadie te lo puede decir. ¿Cómo está tu sensación ambiente? ¿Hay semanas mejores que otras o es todo más o menos parejo en general? ¿Esta semana da la sensación de que fue mejor que las anteriores o no? No, porque aquí lo que sigue pasando es que no se están construyendo acuerdos sólidos. O sea, aquí no se está negociando para construir una constitución razonable, moderada, orgánica y coherente. Eso no está pasando. Aquí cada pleno es una sorpresa. O sea, ayer veíamos votaciones en el pleno en que adentro del Frente Amplio votan todos distintos, entre que en ciertas cosas que nosotros nos absteníamos, parte de la izquierda votaba en contra de la lista del pueblo. O sea, al final tienen problemas entre ellos que también se están solucionando o están aflorando. Lo que estamos teniendo en el sistema político es claro, o sea, a veces se avanza, pero mientras parte de la izquierda no diga de verdad que quiere pelear por tener una segunda cámara real, un bicameral, si no lo que están haciendo mientras tanto es como unas fintas nomás, ¿eh? Y que después veremos qué es lo que pasa. Pero yo creo que no, y yo creo que es muy incierto lo que vaya a pasar en el pleno. Si hoy día tú me dijeras, probablemente ninguna de las dos cosas tiene que ir fácil los 2/3, ni el Congreso unicameral, ni mantener un Senado o una Cámara, como se llame, si lo que menos importa es el nombre, en la medida que sea parte del Congreso, porque algunos que te dicen, no importa el nombre, sí, claro, no importa el nombre, pero en la medida que tengamos un Congreso bicameral y una segunda Cámara con atribuciones legislativas potentes para transformarlo en un contrapeso real. Hoy día lo que hay en el acuerdo de la izquierda es un Consejo Territorial que se elige con las autoridades regionales y municipales, que tienen mínimas atribuciones legislativas, y lo que están ahora, claro, a través de indicaciones nuestras tratando de enriquecerlo. Pero mientras ese grupo no se juegue por decir, sí, queremos una segunda Cámara, fue un error eliminar el Senado, bueno, mientras tanto estamos como en un juego de máscaras. Clarísimo. Marcela Cubillos, Germán Concha. Una cosa, entretenido programa. Sí. Un comentario cortito, que por favor. De lo que comenta Marcela hay una cosa que es súper preocupante, que da la sensación de que hay una tendencia a no hacerse responsable de las consecuencias de las propuestas que hace. Como si esto fuera más bien, el proceso constituyente fuera más bien una oportunidad para decir cosas que a ti te interesa decir. O sea, yo quiero no sé qué, ¿por qué no estudiamos esto otro? Si esto no es un evento académico, con todo el respeto que merecen los eventos académicos, este no es un evento académico, digo, en el que cada uno llega con una idea más distinta que la otra y vamos a ver qué pasa. Estás tratando de estructurar la regla básica del sistema jurídico de un país. Entonces, lo menos que puedes hacer es hacerte cargo de los efectos que las cosas que propones tienen en el resto del sistema. O sea, lo que dice Marcela es grave, muy grave para el sistema institucional, para la estructuración del sistema institucional hacia abajo. Y lo que comentabas tú de los primeros derechos en términos que se empiezan a aprobar, son muy graves para el ordenamiento en su conjunto. Entonces, si simplemente no se preocupen, ya veremos cómo se arregla, es de un nivel de irresponsabilidad sencillamente increíble. Si esto es muy grave, como para decir, no, da lo mismo, ya vemos cómo se arregla. No, señor. Si donde tiene que quedar arreglado es aquí. Porque aquí es donde usted amarra el nudo base, por decirlo así. Si aquí queda mal amarrado, el problema hacia adelante solo puede empeorar. Clarísimo. Germán Concha, Marcela Cubillos, muchas gracias por este nuevo podcast semanal del Líbero sobre la convención. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Igualmente, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.